Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy nos encontramos con el doctor Diego Guajardo. El cáncer de mama es un grupo de enfermedades. Este grupo de enfermedades tiene una característica que afecta principalmente al seno. Esta característica le da una agresividad que, además de afectar al seno, también puede afectar a otras partes. Pero no hay que ubicarlo como una sola enfermedad. Finalmente, la teoría que más tenemos o el conocimiento que se tiene es que el tejido mamario recibe estímulos a través de hormonas, que son las hormonas de estrógeno y la progesterona, que son las hormonas femeninas. Estos estímulos de estrógeno y progesterona hacen que el tejido mamario crezca. El tejido mamario, al crecer, tiene que producir células nuevas. Esas células nuevas tienen que estar perfectamente bien formadas y perfectamente bien creadas para que hagan tejido mamario sano. En algún momento, una de estas células crece mal, se forma mal y ocurre una mutación, le decimos nosotros. Y las células normalmente tienen una función ya determinada. Las células nacen, crecen, se reproducen y después mueren para dar lugar a una célula nueva. Una célula la cual mutó, cambió, ahora nace, crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce y se reproduce. Okay. Nunca muere, o al menos no viene programada a morir hasta que nosotros lo permitamos. Muy bien. El principal cambio y el más importante es la aparición de un bulto, de una bolita, un tumor, le decimos nosotros. Algo que no estaba ahí y que ahora está. No es la única manifestación, pero sí es la más importante y la que con mayor frecuencia vemos. Otras manifestaciones pueden ser hundimientos de la piel, pueden ser también abultamientos del contorno, salida de sangre a través del pezón, o que se manifieste no con bolita precisamente en el seno, sino en la axila o en el cuello. Existen muchos factores de riesgo, pero para el cáncer de mama existen al menos dos que son muy importantes, que digamos son los principales. El primero es ser mujer. El cáncer de mama también existe en el hombre, sin embargo es de muy baja incidencia. De hecho, se considera que el 99% de todos los casos de cáncer de mama ocurren en la mujer. Entonces, el primer factor es ser mujer, sexo femenino. El segundo factor es la edad. Sabemos que ocurre el cáncer en niños y en adolescentes, en jóvenes. Sin embargo, afortunadamente, el cáncer de mama no suele ser tan frecuente en estos grupos de edad. La mayor parte de los diagnósticos ocurren a partir de los 40 años. Prácticamente que el 90% ocurren a partir de los 40 años. Y entonces, el ser mujer y tener la edad suficiente para presentarlo son los primeros o los principales factores de riesgo. Sin embargo, la conducta que se recomienda a una mujer que ya tiene suficiente edad es precisamente una conducta de detección oportuna. Esta conducta consiste en realizar una mamografía todos los años a partir de los 40 años. La autoexploración no es el método para poder detectar un cáncer de mama a tiempo. El cáncer de mama no se puede prevenir. Entendamos prevenir como una acción que yo hago para que una vez que la haga en el paciente, mi paciente ya nunca desarrolle la enfermedad. Pero realmente nosotros lo que debemos de promover más es la mamografía. La mamografía es clave, es el estudio que ha logrado disminuir la mortalidad en los países que han podido disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Lo que nosotros podemos ver es todo el interior de la glándula mamaria. Si enfocamos el esfuerzo en la autoexploración únicamente vamos a poder tocar en la superficie y vamos a poder detectar únicamente tumores que estén accesibles a la palma de mi mano. Pero en la mamografía yo voy a poder ver el interior de todo el tejido mamario. Entonces la mamografía debe ser el estudio en el cual nosotros tenemos que realizar, porque es el estudio que ha demostrado además que las pacientes que se realizan la mamografía se presenta en etapas más pequeñas y entonces lo detecto mucho más a tiempo. La autoexploración conviene que las pacientes aprendan a realizarla desde los 20 hasta los 40. Esta autoexploración lo ideal es hacerla una semana después del primer día de sangrado menstrual, de tal manera que si inicio un lunes, el siguiente lunes es el mejor día para realizarla, y a partir de los 40 agregar una mamografía al año, todos los años.
Lo importante es que podamos revisar todas las partes de la glándula mamaria sin omitir ninguna sola. Si yo aprendo a hacerlo en el sentido de las manecillas del reloj, si yo aprendo a hacerlo en contra de las manecillas del reloj, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de fuera a adentro, de adentro a fuera, como haya aprendido. Pero hacerlo de la misma manera siempre. Y debe hacerse con al menos 2 o 3 dedos, tocando todo el tejido mamario y en movimientos circulares, ¿sí? La primera posición es de frente a un espejo y en posición de sentada o de pie. Y posteriormente también al paciente se tiene que acostar y hacer la misma exploración con 2 o 3 dedos sobre todo el tejido mamario en la posición de acostado. No olvidar tampoco revisar axila, ¿sí? La axila es parte del tejido mamario y también tenemos que revisar esa zona, que no nos encontremos con bolitas o cambios en la piel. En general, la recuperación no es algo que ocurre de un momento a otro. Los tratamientos en cáncer de mama suelen ser combinación de varias partes y incluso combinación de ciertas metas y de ciertas tecnologías que se tienen. La cirugía es una parte principal. Sin embargo, el paciente tiene que recibir tratamientos también al cuerpo. Entonces, la recuperación de una cirugía suele ser relativamente rápida porque finalmente el tejido mamario es un órgano externo. Entonces, al no entrar a una cavidad, la recuperación y el dolor que generamos suele ser menor y la recuperación es más rápida. Entonces, no podemos establecer así un tiempo, pero sí, por ejemplo, la duración de un tratamiento. Un tratamiento estándar de cáncer de mama puede durar incluso 6, 8 meses, un año. En etapas tempranas la curación suele ser muy buena, mayor a 95-98%, ¿sí? En etapas se considera a 5 años. En etapas en las cuales el tumor ha avanzado a la mama y a la axila, el porcentaje de sobrevida suele estar en 75% a 5 años. Y si ha pasado a otras partes del cuerpo, ahí el pronóstico no es tan favorable. Si el diagnóstico se hace por una mamografía y hay una sospecha en un hallazgo que tenemos ahí, si la bolita se toca o si la bolita está tan grande que sin simple vista lo podemos detectar. Pero en general todos los pacientes van a tener la necesidad de realizarse una biopsia con aguja y posteriormente obtener un diagnóstico. No se hacen diagnósticos en una cirugía ni se hacen diagnósticos operando. Y entonces hacemos nuestro diagnóstico con una aguja especial, es una aguja gruesa, es una aguja de corte y se hace en una primera visita. Posteriormente el paciente se cita para el resultado y si el resultado es positivo, lo que se hace es que se le plantea una serie de tratamientos que el paciente va a requerir para curarla, para tratarla. Y entonces la cirugía suele ser parte de ella. La cirugía no precisamente tiene que ser una mastectomía. De hecho, un porcentaje muy alto de los pacientes, que incluso va hasta en un 70-75%, puede ser candidata a una conservación mamaria si el paciente lo desea. La detección oportuna, o sea, diagnosticarlo a través de una mamografía, a mí me va a permitir que con menos intervenciones, con menos tratamientos, yo curo igual a un paciente. De tal manera que si yo hago el diagnóstico con una mamografía, muy probablemente, si el paciente lo desea, podrá conservar el seno. Algunas veces incluso no requerir quimioterapia. Mi principal recomendación y sobre todo tener la difusión en este mes de octubre es que octubre funcione, octubre rosa, sea un recordatorio de tener un poco. Octubre se va a pintar de rosa y en ese momento acordarme que me toca y que me tengo que hacer la mamografía de este año. Si yo todavía no tengo la edad, ¿sí?, pero tengo un familiar que sí la tiene, recordarle. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que tengan estos espacios ustedes para hacer difusión de la información a todas las pacientes y verlos que ustedes tengan estas acciones. A mí me gusta porque creo que visibiliza un problema que para nosotros octubre es todos los meses.